Bueno, comencemos con Carol y el fin del mundo. Todas las obras tienen un tipo de mensaje y un tipo de historia que contar dependiendo del tipo de género al que estamos acostumbrados a ver. Tenemos fantasía, acción, romance, misterio, terror, entre otro tipo de cosas. Pero creo que los mensajes que transmiten este tipo de historias para mí no solamente son entretenidos, sino que para mí son profundos. La forma en cómo son transmitidos y las enseñanzas que nos dejan. Y esta para mí es una serie que cumple con esos dos ámbitos, que es entretener y traer muy buenos mensajes. Y así es, estoy hablando de Carol y el fin del mundo. Una serie que posiblemente muchos no conocerán. Realmente yo no conocía esta serie hasta que un amigo me la recomendó. Pero se los digo directamente, esta es una serie que ustedes tienen que verse al menos una vez en la vida. Porque de verdad, créanme, que les va a aportar muchas cosas. Más que solamente entretenimiento, sino reflexionar sobre la vida misma. Antes de comenzar quiero dejar en claro dos cositas. La primera de todo esto es que aquí vamos a hablar un poquito más de los apartados generales de la serie, así como de los puntos más importantes que me gustaría destacar de la misma, para llegar a una conclusión de por lo menos por qué considero que deberían ver esta serie. Y el segundo es que si les gusta este video y quieren ver más contenido de este estilo, simplemente les recomiendo que se suscriban al canal, le den me gusta, también me dejen sus comentarios con algún tipo de recomendaciones para un futuro y debatir sobre la serie en sí y lo que les podría gustar. Así que dejémonos de tanto relleno y comencemos de una vez. Normalmente las series de estilo postapocalíptico siempre presentan una premisa que normalmente trata de caos, destrucción, morbo e incluso el lado más oscuro del ser humano. Pero creo que la historia de Carol es bastante interesante porque pese a que utilizan un concepto ya bastante reciclado como es el tema de el fin del mundo y otras cosas, el enfoque de cómo va la historia me parece bastante innovador para lo que viene siendo la historia. Así que si se preguntan exactamente de qué trata esta historia, por si no lo saben, no se preocupen, les haré un pequeño resumen. La historia cuenta principalmente la vida de Carol, una persona que vive automáticamente en un mundo que está a punto de ser destruido, porque la aparición de un planeta desconocido está a punto de chocar con la Tierra. Así que en el inminente fin del mundo, la humanidad, en vez de caer en caos y destrucción, decide aprovechar este tiempo para vivir la vida al máximo, aprovechando para conocer gente, viajar y disfrutar la vida misma. Sin embargo, nuestra protagonista, a diferencia de lo que se podría esperar, está bastante deprimida, bastante confundida y no sabe qué hacer con su vida, pese al inminente fin del mundo. Es entonces que un día, por azares del destino, termina en una oficina de contabilidad, donde ella empieza a trabajar ahí y vemos a lo largo de la serie cómo ella va experimentando el fin del mundo a través de vivir en una oficina. Como ven, la premisa es un poco extraña, porque teniendo en cuenta un concepto tan bizarro como es lo que digo, el fin del mundo, y que podrían ir por lo fácil que es mostrar el lado más morboso, desagradable o incluso más bizarro de este género con la protagonista, la verdad es que no. De hecho, la tiene así hasta... La historia tiene como cierta belleza dentro de lo que viene a ser el concepto mismo. Y muchos podríamos pensar que la serie podría ser incluso hasta aburrida porque la mayoría de la historia está enfocada en una oficina. Sin embargo, la oficina funciona bastante como un medio para contar la propia historia de una manera que se siente bastante entretenida. Y eso es algo que me gusta bastante porque ya de por sí toman una base que es, como digo, reciclada, que es el fin del mundo, pero dan un toque propio y único y distintivo a la propia historia, como es el tema de enfocar casi todo en la oficina. Pero no solamente es la oficina el centro de la misma, sino son sus propios personajes los que dan vida, que hablaremos ya de eso en el próximo punto. Pero en lo que se refiere a la historia, es una historia bastante más relajada, más tranquila. Es decir, no esperen una historia con un ritmo muy acelerado, muy bizarro e incluso capítulos extremadamente movidos. No, la realidad es que la historia es bastante tranquila y por momentos con bastante pausados, lo que hace que muchísima gente puede que se eche bastante para atrás. Y esto lo digo porque, por ejemplo, el primer capítulo, que dura más de 30 minutos, la protagonista no dice más de 5 palabras por cada vez que habla. Literalmente casi todo es literalmente silencio o incluso pensamientos de la protagonista, pero casi no habla. Así que si consideras que el primer capítulo no lo puedes ver, yo ahí te recomendaría que no intentes más porque la serie casi es así todo el tiempo. Es más contemplativa, más tranquila, más relajada, por lo cual, si no es este tipo de historia la que te gusta, entonces yo no te la recomendaría. Aún así, como digo, les pediría que le dieran una oportunidad a la serie porque de verdad su historia tiene muchos matices. La manera en cómo se exploran las vivencias de las personas, cómo cada uno vive el fin del mundo a su manera, las experiencias que tienen todos, el cómo se conocen con los demás, cómo viajan por el mundo, experimentan nuevas emociones, conocen nuevas personas. Creo que son aspectos que dentro de la misma
misma historia aportan su toque distintivo, y la protagonista, el cómo va viviendo su vida más allá de la oficina y el mundo exterior, es bastante interesante. Pero como digo, esto lo hace muy especial porque sus personajes potencian la misma historia. Si hay algo que caracteriza muchísimo a esta serie y que para mí es el punto más fuerte y lo que hace que esta serie sea tan interesante, son el tema de sus personajes. Carol como protagonista, por ejemplo, cumple muy bien su rol, porque vemos a una chica que está prácticamente perdida, no sabe qué hacer con su vida. Es alguien que parece bastante tímida e incluso perdida en el aspecto de que no sabe lo que desea hacer. Por mucho que su familia le insiste que viva o incluso haga cosas iguales que los demás, ella no se siente cómoda, y a lo largo de la serie vemos cómo ella va experimentando la vida a su propio ritmo, cómo ella se siente en un lugar cómodo como es la oficina, que es un medio para escapar de la realidad, para sentirse cómoda, cómo ella se avienta a distintas experiencias a las cuales no está acostumbrada, como cuando fue de senderismo con su hermana, o cuando trató con ese niño que estaba perdido en las calles, o incluso cuando ella va a su aventura de surf. Son aventuras e historias que cuentan de la protagonista que nos permiten empatizar con ella, cómo va mejorando, cómo va socializando, cómo se abre a nuevas experiencias, pero no a través del acoso, incluso un lado morboso, sino a partir de un lado mucho más humano, más tranquilo, más emocional. Pero este es un viaje que Carol no hace por sí sola, lo hace a través de sus otros compañeros, que para mí son esenciales dentro de la historia. Personajes como por ejemplo Donna me parecen muy interesantes dentro de la historia, como una oficinista que literalmente intenta encontrar un refugio en la oficina, pero que tiene su propia vida, me parece interesante. El cómo ella incluso tiene sus propias experiencias, sus problemas personales son bastante interesantes dentro de la misma, como es el tema de las relaciones con sus propios hijos y el cómo tuvo que hacer tantos sacrificios por ellos y se perdió gran parte de su vida, de la vida de sus hijos. Otro caso tenemos a Luis, alguien que ya directamente podríamos decir que vivió casi toda su vida con emoción, viajó por todo el mundo, conoció un montón de lugares y sin embargo está pasando sus últimos meses de vida en una oficina, y eso es algo que me gusta bastante porque la cantidad de historias con todos los personajes funcionan bastante bien. Pero no solamente los tres protagonistas para mí son como los más importantes, hay infinidad de historias, desde la hermana de Carol, sus padres, el capitán del barco, los piratas que los atracan en un punto de la historia, los compañeros que vamos conociendo de la oficina. Todos y cada uno de ellos cuentan con historias bastante interesantes y nos explican un poco más el por qué todos están en esa oficina, y no es solamente por una distracción, sino porque buscan literalmente alejarse de lo que es la realidad, del hecho de que todos van a morir. Porque eso lo mencioné en el último punto, porque para mí esa es la crema de la historia y el por qué es tan profunda y transmite tan bien su historia. El tema de la animación para mí creo que es sin duda uno de los mejores puntos de la historia, pero no solamente me enfoco en el tema de la animación, sino también la dirección artística que tuvo la propia historia, porque estamos viendo prácticamente escenografía pura y dura, desde contemplación de paisajes, escenarios, la banda sonora que se utilizan, los planos que tenemos directamente son bastante contemplativos. Por eso digo que esta serie es bastante relajada y no necesita mostrarte un montón de situaciones alocadas de un segundo a otro, porque lo que quieren es que nos enfoquemos y que vivamos con los personajes las mismas experiencias, el cómo viven por el mundo, cómo aprenden a conectar con las personas, con el ambiente, e incluso aprenden cosas nuevas. Como digo, la animación aquí le dio un enfoque más distintivo a la propia historia, y por eso es que para mí el tema de la animación de esta serie, junto con todos los apartados artísticos que tienen, me parece simplemente espectacular. Ya para finalizar, pues quiero hablar sinceramente del punto más importante de la historia y el que para mí creo que es el que abre muchísimo debate, y es el propio mensaje de la obra, a lo cual aquí yo les hago la pregunta que les dejé en el título del video en un inicio, y es, para ustedes, ¿qué es una buena vida? Esta es una pregunta bastante reflexiva, porque muchas veces, aplicándolo en la vida real, nos hacemos la típica pregunta de ¿realmente nuestra vida valió la pena? ¿Vivimos al máximo lo que tenemos que vivir? ¿Realmente estamos viviendo bien la vida que estamos teniendo en este momento? Creo que son preguntas que muchas veces nos hemos hecho de alguna manera u otra, y creo que esta serie lo plasma muy bien teniendo en cuenta el concepto que es el propio fin del mundo. Y para mí, dentro de mi punto de vista y mi interpretación de la serie, yo considero que realmente una buena vida no es aquella vida alocada donde viajas por todo el mundo, aprendes un montón de cosas o vives de fiesta todo el rato. Para mí una buena vida es aquella vida donde tú eres fiel a ti mismo
y intentas pasar el tiempo haciendo lo que a ti te gusta sin importar nada de los demás. Con esto no estoy diciendo que lo anterior esté necesariamente malo, no, se trata más simplemente de la percepción de cómo tú interpretas tu vida, en este caso siendo fiel a ti mismo, sin dejar que nadie más te diga cómo debes vivir tu vida, qué cosas debes hacer, qué tienes que hacer y qué no quieres hacer. Carol es el mejor ejemplo de esto. La tipa literalmente no sabía qué hacer con su vida, y aunque su familia con la buena intención del mundo querían que ella viviera la vida al máximo, ella no estaba preparada para eso. ¿Por qué? Porque ella no era así, no era como su hermana, que era una viajera que iba por todos lados, no eran como sus padres, que son abiertos y experimentan todo tipo de relaciones amorosas, no era como sus amigas, que viajaban por todo el mundo y aprendían miles de historias, idiomas, culturas y otras cosas. No, Carol es alguien mucho más reservada, pero dentro de lo que es su idea reservada de la vida, ella aprendió más cosas y poco a poco fue experimentando nuevas cosas sin ser presionada a nada. Como digo, el capítulo en donde habla con su hermana y van explorando por senderismo me parece un capítulo excelente, donde ambas tienen momentos para conectar, relacionarse y experimentan nuevas vivencias de manera honesta. Pero no solamente es el cómo vivir la vida, sino los arrepentimientos que también muchas veces tenemos en la propia vida. Esos miedos, esas inseguridades, esos dilemas que tenemos con respecto a lo que nosotros llegamos a vivir son algo que me gusta muchísimo. Todos tienen sus propias historias, pero lo que para mí es lo más interesante y lo importante de todo esto es el tema de la propia oficina. La oficina podríamos interpretar que perfectamente es como una forma de representar un sitio de aislamiento. Es decir, la gente sabe que va a morir. ¿Y qué es lo que hace la gente? No quiere aceptar ese hecho. Entonces utilizan la oficina como un lugar para aislarse, para no conectar con las personas, porque no quieren sufrir. El hecho de que vayan a morir todos inevitablemente y sientan que van a perder a toda esa gente es algo que los destroza, y por eso ellos se negaban todo el tiempo a relacionarse con sus compañeros. Por eso el capítulo de la muerte de aquel ex empleado de la oficina y Carol y los demás van a buscarlo para darle un entierro me parece potente, porque demuestra cómo estaban tan desconectados a la oficina que ni siquiera sabían el nombre de su compañero, y no fue hasta que Carol, investigando los archivos, sabía su nombre y le dio un valor, porque fue algo que para mí me pareció interesante, porque demuestra lo tan desconectado que estaba la gente. O sea, imagínense lo tan así que incluso Carol, cuando empezó a llamar a todos sus compañeros por sus nombres, todos estaban alocados, porque se supone que nadie sabía sus identidades, se supone que era un lugar donde nadie conectaba, y muchos podrían pensar, ¿pero qué tiene de especial el nombre? Pues bueno, tengamos en cuenta una cosa, psicológicamente hablando, los nombres son importantes para las personas. ¿Por qué? Porque son un símbolo de identidad propia. Tu nombre no es solamente un documento con el que te registran en el registro civil, no. Es simplemente una forma de identidad, una forma de diferenciarte, de saber tu propia pertenencia. Por eso el hecho de que Carlos llamara a todos sus compañeros por sus nombres me parece un momento precioso, porque de cierta manera está buscando conexión con cada uno de ellos, y eso simplemente me gusta, porque también representa muchísimo el aspecto de la importancia de los vínculos y cómo poco a poco esa oficina que parecía un lugar aislado donde nadie hablaba con nadie, al final termina siendo un lugar de ocio, de regocijo. Y es por eso que para mí entra el que es el mejor momento para mí de la serie y el más bonito de todo, y es el hecho de que anteriormente el local favorito de Carol, que estaba literalmente hecho un desastre, se terminó convirtiendo en el lugar de ocio de toda la oficina, un lugar para literalmente disfrutar, para conectar, para pasársela bien, algo que prácticamente era una forma de vivir, volviendo a hacer que la oficina volviera a dejar de ser ese lugar tan aislado a un lugar de ocio, de conexiones, de disfrutar la vida, de estar con los demás. No saben honestamente lo feliz que me sentí en ese momento cuando se hizo ese paralelismo en el primer capítulo de Carol sentada en esa mesa totalmente sola, y el ahora que era rodeada de amigos y de prácticamente el lugar remodelado, siendo un lugar que para ella era tan importante, tuvo un valor especial, y esa lágrima que se le sale, amigos, me parece simplemente puro arte. Por eso es que digo que para mí la importancia de los vínculos es esencial en la propia vida, porque conectar con la gente es lo que le da un significado, y que para bien o para mal esos vínculos nos aportan cosas. Y eso es por eso que para mí este es un momento y un mensaje claro que todo el mundo debería aplicar de alguna vez en la vida, porque en serio, lo merece totalmente la historia. Mi conclusión es bastante evidente, pero esta serie sinceramente yo la recomiendo totalmente para todo el mundo. Creo que es una serie que sinceramente nos invita a abrazar los vínculos, a conectar con las personas y a no aislarnos. Por eso para mí la serie me parece muy importante, y es incluso hasta poético, porque el final de la serie literalmente no muestra el fin del mundo, solo muestra prácticamente a Carol pasando el tiempo con sus amigos,
para terminar la serie. Y es algo que me parece simplemente precioso porque remarca lo que es el propio mensaje de la historia. Porque, seamos honestos, todos sabemos en la serie que van a morir. Es un hecho que es innegable, o sea, no van a venir aquí a decir que ahora nadie va a morir. No, creo que es algo que es evidente. Sin embargo, a la serie no le importa eso. Porque ya todos lo sabemos, lo que la serie quiere transmitirnos es la importancia de que aunque todos van a morir, por lo menos se van a llevar consigo bonitos recuerdos. Porque saben que conocieron a gente maravillosa, hablaron con compañeros, conocieron posibles parejas e incluso la pasaron bien, siendo fieles a ellos mismos. Y para mí creo que es un mensaje que sinceramente es más poderoso de lo que se pueden imaginar. Y los invito sinceramente a que lo vean y que principalmente abracen a los demás y a los vínculos que forman con ellos. Y eso es todo lo que tendría que decir, así que muchísimas gracias por el video. De nuevo les recuerdo, si quieren por favor suscríbanse al canal, apóyenlo mucho, denle me gusta, comenten y nos estaremos viendo próximamente. Chao.